Hola, mi nombre es Patricia Ortega, soy de la Universidad de Cádiz y hoy vengo a exponer el proyecto de innovación docente titulado Resolución de problemas reales mediante herramientas basadas en procesos estocásticos, una perspectiva interdisciplinar. Bien, este proyecto de innovación se enmarca en el grado de matemática, que tiene una enseñanza que tradicionalmente se enfoca de una forma abstracta, es decir, se centra en la presentación de definiciones, teoremas y demostraciones con ejemplos de tipo formal, sin hacer referencia directa a las aplicaciones prácticas. Pero sin embargo, en la actualidad, esta enseñanza empieza a tener una sinergia con modelos formativos que apoyan esta compatibilidad con la interdisciplinaridad. Sin embargo, esta interdisciplinaridad en el aula se ve reflejada normalmente con ejercicios en un contexto de semi-realidad, es decir, con datos, con datos ficticios que se establecen adecuándose a las hipótesis concretas de los resultados teóricos y sobre todo con una notación y un formalismo similar al que aparece en los resultados de teoría. Eh, sin, em- Sin embargo, está claro que esto dista mucho del contexto que el alumnado se encuentra cuando entra en el entorno laboral o realiza trabajo con profesionales de distintas áreas. Como hemos dicho, este trabajo se realiza en el grado de matemáticas, en el cuarto curso, en el que en general se ha trabajado de una forma más abstracta, en la asignatura de procesos estocásticos y series temporales, y con la suerte de contar con una serie de horas que estaban destinadas a unas clases prácticas con el software R. En las líneas de actuación de este proyecto se vienen enmarcadas en una serie de líneas que propone la Universidad de Cádiz. Entre ellas destaca el impulsar acciones de innovación docente para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado de nuestra universidad, así como fomentar la creación de materiales didácticos, tanto para que los alumnos usen de manera autónoma como para que en el futuro otros docentes puedan emplear en la asignatura. En concreto, en este proyecto, los objetivos que se plantean vienen relacionados, en primer lugar, con acercar al alumno a la realidad de las aplicaciones fuera del aula, es decir, con realzar este valor instrumental que tienen las matemáticas, con una introducción a la investigación interdisciplinar al tratar con problemas de áreas diversas, que no son necesariamente las matemáticas, con una dinamización y motivación de los alumnos en la asignatura debido a que ven problemas que están relacionados con lo que van a hacer en un futuro y problemas reales que se salen de ese contexto de definición, teorema y demostración que ven continuamente en la carrera. Y por último, y muy importante debido a que es una de las competencias más necesarias cuando salen al mundo laboral, una mejora de las competencias relacionadas con la programación, en concreto con el uso del software R. Para ello, las actividades que se proponen son las siguientes. En primer lugar, la lectura de artículos científicos de otras áreas que propongan análisis y resolución de distintos problemas. eh, la propuesta en concreto de problemas que vienen de estos artículos científicos y que serán solventados mediante herramientas vistas en la asignatura. Con estas herramientas, construir modelos concretos con particularidades que se adapten a esas situaciones que se han visto en los artículos. Y por último, abordar la estimación, simulación y predicción en función del problema que sea mediante implementaciones en R. Las sesiones que responden a esto van a estructurarse de la siguiente forma. Primero, antes de cada sesión se propone por parte del docente la lectura de un artículo científico concreto, lo que promueve principalmente el uso de herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos, ya que el alumnado busca otro tipo de artículo en el que pueda respaldarse para entender mejor el artículo seleccionado, así como para ahondar en el problema expuesto. Y además la lectura de ciencia en otra lengua, en este caso en inglés. Luego, cuando comienza cada sesión, se asocia previamente un grupo a esa sesión y ese grupo del alumnado es el que contextualiza el problema en clase. Después se analiza la naturaleza de este problema y se buscan patrones que permitan estudiarlo mediante adaptación, mediante un modelo que adapte modelos ya estudiados en la asignatura de procesos estocásticos. Y en base a este análisis, con los contenidos teóricos que se ha visto en la asignatura, se desarrolla de forma teórica las particularidades de este modelo que vamos a emplear de forma práctica
con el problema que hemos visto en ese artículo de otra área. Por último, con el software R se estima, simula o predice, en función del problema que se trate, pues las soluciones. Esta simulación viene en base a un material docente que se ha creado específicamente para esto, que tiene dos finalidades. La primera es ser un esqueleto para la implementación que hace el alumnado, que se va completando tanto en la misma sesión como posteriormente de forma autónoma por el alumnado. Y aparte, este primer esqueleto, así como un desarrollo previo hecho por el docente, sirve como material de cara a futuros cursos de esta asignatura. Y por último, se les propone a cada grupo de alumnos un problema similar, pero con otros datos, para que sean capaces con lo que hemos visto en conjunto en la sesión, de adaptar este estudio a sus datos concretos y al contexto concreto de estos datos. Para ello vamos a ver el ejemplo de una de estas sesiones, que en este caso se trata del estudio del caudal de un río y del crecimiento del caudal de un río en base a la lluvia. Bien, primero, antes de la práctica, se proponen estos dos artículos y se les proporciona la página de la que vamos a obtener los datos. En este caso concreto, ¿qué adaptación del modelo hay? Pues el alumnado ha visto en la asignatura todo el estudio teórico de los procesos de Poisson homogéneos, que estudian el número de ocurrencias de un suceso. En este caso lo adaptaremos a lluvia, y la adaptación que se propone es la del proceso de Poisson filtrado, que es esta, que se trata de una suma de elementos que todos, excepto esta I, que será la intensidad de la lluvia, son todos elementos conocidos por parte del estudio teórico de estos procesos de Poisson homogéneos. Entonces, en clase se estudian las propiedades teóricas de este modelo y, sobre todo, intuitivamente se ilustra cómo se comportarían datos modelados bajo los procesos de Poisson filtrados y por qué resulta razonable asumir que el crecimiento del caudal puede adecuarse a este modelo. Después ya hacen la implementación mediante codificación en el software R, y por lo cual crean, por ejemplo, simulaciones, ajustes de modelo, en el que en la gráfica que vemos aquí sería un ejemplo de predicciones que crean a un día vista, lo pueden hacer a 2 días vista, a una semana vista, etcétera. Se le va jugando con distintos margen en el río que se haya seleccionado en el aula. Y por último, se les propone a cada grupo que realicen como actividad formativa no presencial la entrega de un trabajo análogo, en el que cada grupo primero resume este estudio teórico que se ha hecho, el proceso de Poisson filtrado, se reproduce el estudio visto en clase con los datos de otros ríos diferentes que tienen que contextualizar y ver qué características tiene. Y por último, se propone a cada grupo algún problema que va más allá de lo visto en clase, pero que es abordable con las herramientas que tenemos. Por ejemplo, estudiar el máximo caudal que ese río podría tener, la probabilidad de que haya desbordamiento con un margen, el número de lluvias esperadas, etc. Como conclusiones de este proyecto, tenemos que se ha creado un material didáctico bastante útil para las clases de esta asignatura en el futuro, que el alumnado tenía una satisfacción generalizada por lo aplicable que era lo que habían visto en la clase, y como futuras mejoras estaría principalmente la depuración de estos códigos y una pequeña introducción de cómo podrían lidiar con datos faltantes, debido a que fue la principal dificultad con la que los estudiantes se encontraban cuando tenían que descargarse datos y reproducir los pasos y había datos que faltaban. Pues técnicas de imputación, una pequeña introducción de esto mejoraría estas sesiones. Así que muchas gracias, y cualquier pregunta, aquí estoy.